Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Dios les bendiga, yo de nuevo por aquí. Para los que no me conocen y entran por primera vez a mi canal, yo soy Marimilce Bisot y estas son mis anécdotas. El día de hoy quiero contarles algo que quizá no es una anécdota en particular, sino algo que me sucede muy a menudo. Y es que el hecho de que yo sea cristiana y asista a una iglesia, a muchas personas no les agrada. Me suele pasar que la gente me dice, ay, sí, lo que pasa es que, bueno, tú te crees una santa porque tú vas a la iglesia y a darte golpes de pecho. No sé si les ha pasado a ustedes si son cristianos o si ustedes no son cristianos, no sé si son de ese tipo de personas que suelen hacer esos comentarios. Pero yo quiero hablarles acerca de eso. Y es que darse golpes de pecho en una iglesia no es algo que desagrade a Dios. Todo lo contrario. Todo viene a través de una historia que está en la Biblia y que contó el Señor Jesús. Y es la parábola de el publicano y el fariseo. Esta parábola se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y yo se las voy a leer y me gustaría que pudiésemos analizarla juntos. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, donde cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los publicanos eran personas consideradas pecadores, corruptos, porque eran los que cobraban los impuestos. Trabajaban directamente para el Imperio Romano y afligían mucho a las familias. Bueno, el caso es que los publicanos pues eran considerados muy pecadores, mientras que los fariseos eran, vamos a decirlo así, doctores de la ley, eran personas que conocían de las leyes de Dios, que las enseñaban al pueblo, eran como los sacerdotes de la época. Entonces, imagínense, eran personas aparentemente santas, aparentemente sin pecado. Sin embargo, el fariseo, fíjense que en la historia, él dice: ay, gracias Señor, porque no soy como él. ¿Y cuántas veces a mí hay personas que se me acercan y me dicen: ay, pero es que yo no necesito ir a una iglesia, yo no ando matando a nadie, yo no ando robando a nadie, yo no me la paso haciéndole daño a nadie, yo soy una persona buena? Eso lo he escuchado muchas veces y me lo dicen como si fuera verdad, cuando en realidad los seres humanos todos, absolutamente todos, hemos pecado y por tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces imagínate, o sea, cuando tú dices que tú no necesitas ir a una iglesia, es como decir que tú no necesitas a Dios en tu vida porque tú estás bien, no tienes pecado y por lo tanto no hay nada que confesar, ni mucho menos nada que enmendar. Es como decir: yo no me arrepiento de nada, de nada de lo que he hecho yo me arrepiento. Eso también lo he escuchado muchísimo. Y cuando las personas dicen eso, en realidad lo que están diciendo es: yo no necesito a Dios en mi vida. Es decir, la gente no tiene conciencia, no reconoce su pecado en su vida. Y eso, amigo mío, es terrible, a Dios no le agrada. Las personas que son justificadas delante de Dios son aquellas que reconocen su pecado y que además lo confiesan a Dios. A Dios, porque eso es terrible, que nos han hecho creer que debemos ir hacia otro ser humano, bien sea sacerdotes o pastores o qué sé yo, a confesarles nuestras faltas, nuestros pecados. No, cuando la Biblia dice confesados unos a los otros, no se refiere a que nosotros vayamos a contar nuestros secretos más íntimos, nuestros errores más terribles a otro ser humano, sino confesarse uno a otro significa que si yo le hago daño a alguien, yo debo ir y pedirle disculpas. Que si yo le hago algún malestar a alguna persona, bien sea de palabra o de obras, pues yo debo ir y tratar de arreglar ese asunto con esa persona y confesarle: mira, me equivoqué, lo siento, perdón, disculpa. Eso es de valiente, ¿saben? Y no todos pueden aceptar que se equivocaron, no todos están acostumbrados a decir: oye, gracias, en realidad estuvo bien lo que hiciste, lo que dijiste, fui yo la que me comporté mal. No todos están dispuestos a hacer eso. Pero bueno, el caso es que entre el publicano y el fariseo, el publicano quedó justificado porque el publicano sí reconocía que era pecador y sí reconocía que necesitaba el perdón de Dios, mientras que el fariseo se sentía bien
consigo mismo porque era una persona que no andaba robando a nadie, que no, pero en realidad al tener uno que otro pecado, es culpable delante de Dios. Así que no nos acostumbremos a decir eso de que, ay, no voy a ir a una iglesia a darme golpes de pecho, porque en realidad Dios sí quiere eso. Dios sí quiere que asistamos a una iglesia y que aprendamos de su palabra y que reconozcamos que somos pecadores. No estoy diciendo que literalmente tú tienes que ir a hacer esto, ¿no? Darte unos golpes de pecho en la iglesia, pero sí es necesario que tú confieses delante de Dios que lo necesitas, que te has equivocado en la vida, que has cometido pecados y que necesitas un Salvador. Y cuando vamos a la iglesia, lo único que hacemos es demostrar que, que somos malos, que necesitamos a Dios. Así que eso más que ponernos como alguien que se está ensalzando es todo lo contrario. Nos pone como personas humildes que reconocemos que no podemos sin Dios. Así que espero que esta anécdota les haya gustado. No es una anécdota específica, sino una anécdota en general, porque me sucede muchísimo que muchas de mis amistades me dicen eso. Y la verdad duele, duele cuando eres cristiano y alguien te dice, ah, yo no sé para qué vas a la iglesia a darte golpes de pecho. Eso duele, porque nosotros no lo hacemos con la intención de ofender a otros, nosotros lo hacemos con la intención de crecer nosotros mismos, espiritualmente, incluso físicamente. Así que la invitación es que podamos ir a una iglesia no con el sentimiento de culpa de que si voy a una iglesia significa que yo soy mala, sino más bien con el sentimiento de reconocer nuestra condición de pecadores delante de Dios y que Dios le agrada que sus hijos se reúnan con Él en su casa de oración. Que Dios los bendiga. Chao.